Rodríguez, especialista en ginecología y ginecología urológica de la Universidad Nacional de Colombia, ecografista de piso pélvico de la Universidad de Chile y actualmente labora en la unidad uroginecológica del Hospital San Juan de Dios y es docente de uroginecología de la Universidad de Rennes. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias doctor por la invitación y a ustedes por la asistencia a pesar de la hora. El día de hoy voy a hablar acerca de cómo la ecografía de piso pélvico se puede convertir en una herramienta muy útil en el estudio del seguimiento del trauma obstétrico. Actualmente tenemos que hasta un 50% de las mujeres puede sufrir de prolapso o de algún tipo de disfunción del piso pélvico. De estas, hasta un 10 a un 20% van a requerir un manejo de tipo médico o de manejo quirúrgico, y que además de eso, a pesar del manejo inicial, puede haber una reintervención del 30 al 40%, convirtiéndose esta patología en algo muy frecuente y que tiene una asociación directa con un factor incitador que es el embarazo y el parto como tal. Tenemos una prevalencia en el 3 al 11% de la población general, con un pico de edad entre los 60 y los 69 años, con una variedad muy amplia de síntomas. Entonces podemos tener síntomas urológicos, disfunciones miccionales, incontinencias urinarias, incontinencias fecales, de urgencia, de esfuerzo, prolapsos, disfunciones sexuales. Eso ha hecho que el desarrollo de la uroginecología haya tenido un amplio avance en los últimos 15 años, involucrando diferentes especialidades como ginecología, urología, cirugía colorectal y la fisioterapia, como ya habíamos mencionado previamente, en el área de biofeedback y en el área de terapia hipopresiva abdominal. Entonces, inicialmente vamos a hablar de los efectos de la gestación en el piso pélvico. Tenemos una reducción en todo el soporte pélvico que está mediado por los cambios del tejido conjuntivo, específicamente por cambios en el tejido conjuntivo de tipo 1 y 2 que van a cambiar al tipo 3, que lo vuelve un poco más laxo, permitiendo mejorar la elasticidad para todo el proceso de gestación, y un cambio con un aumento de los glucosaminoglicanos. De esta manera lo que vamos a hacer es que el aumento de la presión de la elasticidad va a tener un cambio a nivel del ángulo retrovesical, el diámetro del cuello vesical, lo que va a generar también una hipermovilidad uretral, llegando a que podemos tener incontinencias urinarias durante el embarazo hasta de un 20% asociada fisiológicamente al embarazo. También tenemos trauma del nervio pudente, lo que estábamos hablando también, una de las causas, que puede ser una lesión directa o indirecta, que puede estar dada por la compresión o por la elongación. Tenemos la prevalencia también de la constipación, como ya lo sabemos, asociado a la progesterona. Respecto al parto, ¿qué efectos podemos tener? Es muy conocido que tenemos un daño a nivel muscular del elevador del ano. Tenemos una disrupción del haz puborectal dado por una desinserción de la rama inferior del pubis, que lo podemos ver por ecografía, y la lesión del esfínter anal externo e interno, que se puede presentar hasta en un 20 o un 30% de los partos normales. El parto y el embarazo es un factor de riesgo incitador. Se necesitan, en el modelo de Born, hablamos de 4 tipos de factores de riesgo para el prolapso y para las disfunciones del piso pélvico, donde tenemos a este como un factor incitador, que significa que puede ser modificado, más no evitado. Y el parto instrumentado se ha asociado con una asociación directa con la lesión del esfínter anal y con la avulsión del elevador del ano. La avulsión del elevador del ano la podemos encontrar como trauma directo o como trauma indirecto. De manera directa, cuando tenemos una elongación o una disrupción, e indirecto cuando se hace una compresión neurológica que hace una denervación de este músculo, generando una atrofia de este músculo, que uno lo puede ver en ecografía y que puede ser un falso positivo de avulsión del elevador del ano. También se han hecho múltiples estudios buscando cuáles son los factores de riesgo que se asocian al trauma del piso pélvico. Hemos encontrado que el diámetro biparietal del feto se asocia con un aumento del riesgo del trauma del piso pélvico, la distosia de hombros, el peso mayor a 4.500 gramos, un expulsivo prolongado, y otros factores no se han encontrado con una asociación directa de riesgo, como es el pujo materno temprano, la episiotomía, la inducción del parto, la posición y la analgesia. Respecto a lo que estábamos hablando, el doctor, respecto a cesárea, la cesárea no es un factor protector para incontinencia urinaria ni para incontinencia fecal.
Se necesitarían 15 cesáreas para prevenir una incontinencia urinaria y se necesitarían 163 para prevenir una incontinencia fecal. Respecto al prolapso genital, sí, con el parto vaginal se incrementa el riesgo, pero también al final les voy a mostrar unos análisis que se han hecho de proyección en busca de disminuir toda la parte del trauma obstétrico. Y la incontinencia urinaria después de los 40 años se ha visto pues la tasa de incontinencia se iguala en estas pacientes perimenopáusicas independiente de la vía del parto, si es cesárea o si es parto vaginal. Los factores asociados al trauma materno, entonces, es la aplicación o tracción difícil en el parto instrumentado cuando se está empezando a hacer este tipo de procedimientos, la extracción en occipito posterior, la episiotomía mediana y la instrumentación y la macrosomía fetal. Este es un resumen para hablar acerca de cómo cada parto puede incrementar el riesgo de aparición de prolapso, mientras que el de incontinencia permanece casi similar según el número de partos que se tenga. Y la circunferencia cefálica, lo que hablábamos de 35, y la duración del segundo estadio del trabajo del parto. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar este trauma obstétrico? Tenemos 3 herramientas muy importantes. La primera es la exploración física. En el examen físico de la paciente posterior al parto podemos valorar la rama descendente del pubis en la parte inferior y darnos cuenta si tiene una desinserción del músculo, y al pasar del tiempo, ya cuando nosotros valoramos en nuestras unidades a las pacientes, encontramos también un adelgazamiento de esta zona donde se puede sentir como la desinserción del músculo. Acá tenemos una imagen de ecografía, que es un ingreso en el plano axial donde vemos una desinserción. Acá tenemos la imagen de la sínfisis del pubis y acá tenemos una disrupción de este que nos muestra una avulsión del lado derecho, y aquí la imagen por resonancia. Entonces son los 3 mecanismos que tenemos para hacer una evaluación del elevador del ano. Entonces, las imágenes del piso pélvico surgen hace más o menos unos 15 años, inicialmente mediante la resonancia magnética, ya que la resonancia magnética permitía la evaluación del plano axial y ver la inserción y todo el trayecto del músculo elevador del ano en su haz puborectal. Con el advenimiento de la tecnología del ultrasonido 3D y 4D nos permitió hacer la reconstrucción de los planos ortogonales a partir de un corte medio sagital, entrar a un plano axial y de esa manera tener una valoración de la anatomía y la función del piso pélvico. Estas técnicas nos han permitido hacer un poco de acercamiento a la parte anatómica y a la parte funcional, y a la vez nos permite evaluar los efectos del parto antes y después. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía de piso pélvico? Nos va a permitir una evaluación en tiempo real, nos permite el ingreso al plano axial mediante la reconstrucción de los otros 2 planos que ya habíamos dicho, ya la parte de uroginecología como tal con visualización de los slings de las mallas, y nos permite hacer una evaluación 3D, 4D, y el ingreso al ultrasonido tomográfico, que son cortes axiales seriados que hacen una reconstrucción de toda la estructura en su extensión, que ya más adelante lo vamos a ver. Obviamente tiene un costo muchísimo menor que una resonancia, es mucho más cómodo para la paciente y lo podemos hacer con nuestros ecógrafos de obstetricia. ¿Qué tipos de ultrasonido de piso pélvico hay? Tenemos 3, el transperineal 2D, 3D, 4D, que se puede hacer con transductores convex, que es con el que hacemos la ecografía obstétrica, o con transductores transvaginales que tengan el volumétrico. Y tenemos otro tipo de software, que son los endocavitarios, donde tenemos ecografía endovaginal, que nos hace volúmenes en 360 grados, que uno puede hacerlo vía endovaginal o vía endoanal. Esta es la imagen que tenemos en un transductor endosonográfico en vía vaginal y cómo reconstruye el volumen en 360 grados. La técnica que utilizamos nosotros es una técnica transperineal, donde hacemos una evaluación con el transductor curvo a este nivel, donde tenemos la sínfisis del pubis, que va a ser nuestro parámetro de referencia para medición y para la estandarización en el corte de las imágenes, la uretra, que es esta zona hiperecogénica, el canal vaginal, que está dado por esta zona como de pequeñas hiperecogenicidades, que es el gel, el canal anal en todo su trayecto y en su unión con el recto, y el haz puborectal, que es esta estructura blanca del final. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
La abulsión del elevador del ano se puede presentar hasta en un 10 al 30% de las mujeres que se considera con un parto normal. Es un desprendimiento traumático del borde inferior del pubis. Múltiples estudios han demostrado que es un importante factor de recurrencia del prolapso y de aparición temprana del prolapso. Además que genera un abombamiento del hiato genital, que también es un factor de riesgo para otro tipo de disfunciones del compartimento posterior, como son rectocele y enterocele. Entonces acá tenemos la rama descendente, tenemos una disrupción, un desprendimiento, y esto es lo que vamos a ver en ecografía. Esto es para mostrarles la asociación entre un primer parto, el riesgo que tiene para un trauma mayor del piso pélvico, que va a estar incrementado cuando utilizamos forceps, para lesión del elevador del ano, para abulsión del elevador del ano. En este tenemos la lesión del esfínter anal, la lesión del esfínter anal. Entonces vemos que el forceps como tal es un factor de riesgo muy importante para la lesión del esfínter anal y de la abulsión de los elevadores del ano. Esta es una sobredistensión del hiato, es una imagen también en el corte axial que la hacemos en Valsalva máximo, donde vemos cómo aumenta el hiato genital y obviamente pues con mayor riesgo de prolapso. Entonces este fue un estudio que se hizo en unas pacientes que tenían un prolapso del compartimento anterior, qué porcentaje teníamos de abulsión del elevador del ano. Entonces, ¿qué se encontró? Que las pacientes que tienen abulsión de los elevadores del ano tienen una edad de presentación menor que las que no la tienen. Que la edad del primer parto eran pacientes mayores respecto a las que no lo tenían, y obviamente la presencia del parto instrumental. Esta es más o menos cómo hacemos la toma de esta imagen. Hacemos primero una imagen en corte medio sagital, donde vemos la sínfisis del pubis, la uretra, vagina, canal anal y el aspuo rectal. Luego hacemos un ingreso al plano coronal, hace una reconstrucción axial y hacemos ya la presencia sínfisis del pubis, toda la parte del elevador del ano, pubo rectal, y en este caso vemos un slim suburetral. Este es otro tipo de abordaje, el que hacemos con transductor transvaginal volumétrico. Entonces, a través del tiempo, el grupo del Dr. Dietz ha tratado de estandarizar los cortes en las imágenes para hablar de una abulsión de los elevadores. La imagen tiene que tener la sínfisis del pubis, que abre, que cierra y que desaparece, y hacemos una valoración de algo que se llama el gap uretral, que es la distancia que hay desde la uretra hasta la inserción. Y de acuerdo a esto, aquí tenemos un elevador del ano íntegro, aquí tenemos una abulsión parcial y aquí tenemos una abulsión total o completa. Entonces, esta es la medición del gap uretral. Aquí tenemos nuevamente una imagen, la sínfisis del pubis abierta, cerrada, desaparece, y un aspuo rectal completo. Aquí tenemos otra imagen de cómo se hace. Tenemos también la valoración de la distensión del hiato. Tenemos que el elevador del ano lo evaluamos en contracción máxima y la sobredistensión del hiato lo valoramos en Valsalva máximo. Entonces, no se asocia como tal en la gravedad de los síntomas o de la disfunción sexual, pero estas pacientes sí requieren menos cofactores para hacer un prolapso importante y estadios avanzados. Respecto a la segunda parte del trauma obstétrico, tenemos la evaluación del esfínter anal. Se supone que hasta el momento el gol estándar es por endosonografía. Se está haciendo múltiples estudios que están equiparando el abordaje exoanal con el abordaje endosonográfico. La incontinencia fecal se encuentra en las unidades de uroginecología hasta en un 30%. Obviamente, a medida que se interrogan más las pacientes, empiezan a aparecer, puesto que por tema de vergüenza y estas cosas las pacientes no consultan. Hasta en un 68% se van a asociar con traumas del esfínter durante el parto, que pueden ser o no pueden ser diagnosticados, afecta la calidad de vida de manera considerable y tiene una presentación variable entre la lesión del esfínter anal externo y el esfínter anal interno. Entonces, esta es una imagen endosonográfica donde aquí tenemos como la parte del transductor, el esfínter anal interno, que es el anillo hiperecogénico, anecoico, perdón,
y el externo, que es el anillo hiperecogénico, y aquí vemos cómo está la disrupción del esfínter. ¿Cómo hacemos el abordaje exonal? Lo hacemos mediante la ubicación del transductor en el cuerpo perineal. Aquí vamos a tener esta imagen característica, que es la mucosa rectal, que es la blanquecina, el esfínter anal interno, que es el anecoico, y el hiperecogénico, que es el externo. Aquí tenemos la presencia de los músculos transversos perineales superficiales y aquí las fosas isquiorrectales. Desde el 97, el doctor Delance ya estaba hablando del abordaje de este tipo de ecografía para evaluar el esfínter anal. Nuevamente se hace una reconstrucción a partir de los dos planos que nos hace una imagen del esfínter. Tener en cuenta que el esfínter femenino va a tener unas variaciones en su haz profundo, lo que va a hacer que a los cortes hayan como si hubiesen defectos, que no son defectos, sino son propios de los cortes. Entonces, por eso en el ultrasonido tomográfico hacemos cortes seriados cada 2.5 y se evalúan solamente el recuadro número 1 al 6. Y para hablar de un defecto lo vamos a hablar en grados acá de disrupción, y tiene que estar presente por lo menos en 4 de los 6 cortes. Este es un esfínter normal. Aquí también tenemos un esfínter normal, entonces vemos cómo se hace todo el corte en el trayecto. Tenemos el interno y el externo. El interno el negrito y el externo el hiperecogénico. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ecografía? Mejora los costos y la comodidad para la paciente. Lo podemos hacer en los servicios nuevamente, como les digo. Tiene un menor ángulo de apertura, entonces tiene una mejor calidad de imagen, es mucho más cómodo. La valoración de la lesión se hace por grados, la presión es mínima sobre el periné y la idea es que se está en proceso de estandarización. ¿Cuándo se debe hacer la ecografía? Después de un desgarro grado 3 y 4, 10 a 12 semanas posterior al parto. Habitualmente se habla de 3 meses. Esta nuevamente es una imagen de un esfínter anal normal. Aquí vemos una lesión, entonces hacemos una valoración de la disrupción en grados. Entonces este es un ángulo de 59 grados y lo encontramos presente en estas 3 recuadros y en el último. Aquí tenemos otra lesión de 67 grados, también presente en los otros cortes. Entonces, en el 2006 el doctor Abdul Sultan y René Takar, ellos hicieron un estudio acerca de si era realmente que las lesiones del esfínter anal pasaban desapercibidas o si era mito o si era realidad. Se dieron cuenta que la prevalencia, cuando se hacía una segunda evaluación por un personal entrenado experto, pasaba del 11 al 24%, iniciando como todo un proceso de aumento en el diagnóstico de oasis durante el parto. Con esto se inició un programa que se llama PROTECT, que es de toda la parte del diagnóstico y tratamiento del esfínter, del trauma del esfínter anal durante la gestación por la IUCA. Entonces hablaban de que pacientes que habían sido reportados con un desgarro grado 1 en una primera evaluación no se daban cuenta de un desgarro grado 3 y 4 en una paciente. En uno de segundo grado, que estaban 111, clasificados como de segundo grado, habían 25 pacientes con grado 3 y 4. Y en las de tercer grado, había 4 que tenían de cuarto grado. Eso quería decir que hay un subdiagnóstico y un subregistro y a la vez una subcorrección de este tipo de lesiones. Este estudio lo que evaluó fue cómo los defectos residuales de estas lesiones se asocian directamente con incontinencia fecal medida mediante la escala de San Marcos, donde se encontraba en el análisis univariable de que el efecto del esfínter generaba 5.8 veces más riesgo de incontinencia fecal. Obviamente esto no es inmediato, 15-20 años después, al igual que la evolución del elevador del ano y menos proporción, y juntando los dos hasta 6.3 veces más riesgo de hacer incontinencia fecal en estas pacientes. Esta es una ecografía que se hizo, es un estudio prospectivo que se hizo posterior al parto. En las primeras 48 horas se les hizo la ecografía donde se encontró un 10% de lesiones del esfínter anal, donde el 8% se habían encontrado y se habían corregido y un 2% no se habían encontrado, lo que nos hace
interrogarnos desde que el inicio, o sea, desde el momento mismo del parto, podemos, uno, pasar desapercibidas estas lesiones, y dos, pueden ser inmediatamente diagnosticadas. Estas son las imágenes. Ellos utilizan la técnica de corrección de overlap, que es la que recomienda la IUGA, cuando tienen desgarros 3B o más. Este fue otro estudio que se hizo, donde se evaluó los defectos del esfínter anal 15 a 24 años después del primer parto, y luego se les aplicó la escala de Cleveland para mirar quiénes tenían incontinencia fecal, y se encontró que esta es la del parto normal, parto con forceps y con vacuum. Entonces se encontró que las pacientes que habían sido con parto normal tenían un defecto hasta en un 10% en el externo, un 2% en el interno, y solamente un 1% de esas pacientes había sido diagnosticada al momento del parto. Quiere decir que hay casi un 70% de subregistro entre partos entre el 90 y el 97. Con forceps ya tenemos algo mayor, tenemos un defecto hasta del 32% para el parto con forceps del externo, un 7% del interno, y solamente el 16% de las pacientes habían sido diagnosticadas con un desgarro grado 3 y 4. Y el vacuum teníamos acá 15% para el externo, un 4% para el interno, y el 18% de estas pacientes se habían sido diagnosticadas durante el parto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un subregistro que ha sido evidenciado en múltiples estudios de los desgarros grado 3 y 4 en la atención del parto normal. Entonces es muy importante, y como estos pacientes que tenían estos desgarros, estos defectos residuales, podían presentar incontinencia fecal hasta en un 30% de los casos por no correcciones ni diagnósticos de este tipo de lesiones, y que solamente el 16% de todas las lesiones fueron reportadas al momento del parto. Eso significa que el 80% de los defectos hallados por ecografía no se reportaron al momento del parto. Entonces surge la gran duda: si hay que hacer cesárea, si no, cómo podemos predecir en una mujer que tenga riesgo o no tenga riesgo de parto. Entonces, este fue un estudio que se hizo con 660 pacientes, donde se hicieron dos modelos: uno, las pacientes que no tenían ningún tipo de trauma, y dos, las que podían tener un tipo de microtrauma. Que se encontró que las pacientes que tenían partos traumáticos, uno, tenían edades mayores, tenían edades gestacionales más avanzadas al momento del parto, y tenían una distensión del área genital con el Valsalva. Entonces les hacían volúmenes como los que les mostré al comienzo, las pacientes durante el embarazo y después en el puerperio a los 3 meses, pues muy tardío, pero después, y se comparaban y se miraban cuáles de las pacientes que habían tenido esta distensión de los hiatos tenían más riesgo de trauma obstétrico y parto vaginal. Entonces, ¿qué se concluyó? Que entre menor la edad, menor riesgo de trauma de parto, entre las semanas más tempranas al momento del parto, y que tengan una distensión del área más amplia. ¿Eso qué significa? Que van a tener unos mejores cambios fisiológicos de los que hablábamos al inicio, de tal manera que van a permitir la extensión del músculo puborectal hasta 3.5 veces, que es lo necesario para el parto, y de esta manera se podría lograr un parto vaginal sin trauma. Mediante la ecografía también podemos ver otros efectos residuales, como la fístula rectovaginal, y se concluye que el ultrasonido exoanal puede ser equiparable al endovaginal o al endorectal. Es una imagen no invasiva de este tipo de esfínter. El trauma es mucho más frecuente de lo que creemos, que algunas veces no es detectado en el momento del parto, y de esta manera pues no van a ser reparados, y que la ecografía translabial es una herramienta muy importante en el seguimiento y en el diagnóstico de las pacientes con desgarros grado 3 y 4, y también en el estudio inicial de la incontinencia fecal. Entonces la invitación es a que se hagan guías de atención de parto, complicaciones, adherirnos a ellas, entrenarnos todo el tiempo, y ya propiamente dicho, pues evitar la episiotomía del parto instrumentado de rutina, que ya lo sabemos, el masaje perineal antenatal,
El parto por cesárea no es preventivo para los traumas del piso pélvico, pues la vía de parto normal es vaginal, y la fisioterapia en este tipo de pacientes es fundamental porque disminuiría todo este tipo de factores de riesgo para desarrollar prolapso e incontinencias más tempranamente. Recordarles las múltiples aplicaciones de la ecografía del piso pélvico, no solamente en trauma obstétrico, sino en todas las disfunciones uroginecológicas, que nos permiten mejorar como el estudio anatómico y funcional de las mismas. Muchísimas gracias.